2 años de inteligencia artificial y es el momento adecuado para preguntarnos qué pasó y qué pasará en el futuro con la carrera de desarrollo de software. Bueno, hace 2 años OpenAI lanzó ChatGPT, esta famosa inteligencia, esa famosa aplicación, una de las más rápidas en llegar a 100 millones de usuarios. Y detrás de ChatGPT existe algo que se llama un modelo grande de lenguaje, un LLM, ¿no? Esta tecnología lo que hace es, de alguna manera, procesar información y de esa información generar nueva, ¿no? Parte de esta suite de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ahora es tan popular, ¿no? Y ha desencadenado una serie de herramientas muy utilizadas en distintas industrias, incluidas las del software, ¿no? Y resulta que hay un artículo muy bueno escrito por Adi Osmani, una de las personas con mayor autoridad en el desarrollo web que trabaja en Chrome. Y Adi Osmani escribió un artículo sobre cómo realmente el software, los LLMs y las IAs van a cambiar la manera en la que desarrollamos software. Y quizás es muy diferente a la percepción original. Hay un artículo muy famoso de Forbes que titula Are Software Developers Obsolete? ¿Están los desarrolladores de software obsoletos? Y la ejecución a lo largo de los 2 años ha sido muy diferente. Para empezar, la carrera sigue existiendo y de hecho hay una gran demanda actualmente. Hay un reporte muy famoso, voy a tratar de ponerlo aquí en postproducción, de cómo para el 2030, cuáles van a ser las 5 carreras de mayor crecimiento y las principales carreras de crecimiento, 10 o 30. Y el número 5 está desarrolladores de software. OpenAI contrata desarrolladores de software. Todos los que hacen IA contratan desarrolladores de software. Entonces, en el presente está muy que vigente esta carrera, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí él escribe Adios Mani y estoy en el newsletter de Gergely Oros porque él agrega algunas notas al artículo que escribe, pero básicamente aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo realmente los desarrolladores usan inteligencia artificial. Hay dos principales, digamos, categorías, formas de usar IA para los desarrolladores. Una es hacer algo desde cero, arrancar algo desde cero. Hay muchas herramientas. Él aquí menciona algunas: Vault, V0, Screenshot to Code, que te ayudan a arrancar algo rápido, ¿no? Y la otra es en el día a día, ¿no? Utilizar Copilot, utilizar Cursor, utilizar alguna de estas inteligencias artificiales que autocompletan o generan código dentro de tu mismo editor, ¿no? Eh, pero lo que sigue del artículo es una serie de revisiones de lo que se creía y si realmente la IA está en el punto de permitir desarrollar para personas que no tienen conocimientos de programación. Uno de los primeros problemas que aborda es el problema del 70% que menciona Peter Jine, que dice que las inteligencias artificiales para no ingenieros o no programadores, vamos a decirlo así, te llevan el 70% del camino, pero el resto, el 30% faltante, es súper frustrante. Cada vez que arregla algo, rompe otras dos cosas en el camino y de esa manera pues es muy difícil. Y la realidad, esa es mi experiencia con la inteligencia artificial. De hecho, recientemente decidí abordar un proyecto donde dije voy a usar mucho LLMs, voy a generar código, voy a chatear con la inteligencia para ver hasta dónde podemos llegar. Y, y digo, he desarrollado lo que quería. Ahorita voy a llegar a la conclusión para mí como desarrollador. Pero mientras yo uso la herramienta, me pregunto realmente cómo es posible o cómo podría alguien sin conocimientos de programación aprovechar esta herramienta y sacar el verdadero provecho. Eh, y no lo logro visualizar porque realmente tienes que entender más o menos qué es lo que necesitas arreglar, dónde necesitas buscar para agilizar la conversación y para agilizar esta generación de código. Si no puedes hacer eso, realmente estás a merced o a disposición de que la IA de alguna manera entienda, y no dudo que existan escenarios que pasen, pero también se me haría improbable que de esa manera o en ese camino actualmente pueda solucionar todos los problemas, ¿no?
Eh, Aquí, por ejemplo, también hace una mención de cómo hay una diferencia entre cómo los seniors usan la IA para prototipar rápido, completar, generar implementaciones básicas, pero también constantemente revisan lo que se ha producido, mientras que los juniors o las personas que están empezando en programación tienden más a aceptar soluciones que no son correctas o que están obsoletas o ya no son modernas, ¿no? Ya están pasadas, ¿no? En tiempo. Y eso también es mucho mi experiencia, genera mucho código que no es moderno, que no es actual, que no está en las últimas versiones. Es normal, es parte del entrenamiento. Entonces, muchas veces me encuentro eh, tratando de corregir código que yo ya sé que en versiones actuales de la tecnología que estamos usando se hace de manera diferente y que de hecho tiene ciertos beneficios diferentes. Entonces, eso significa que actualmente esto es algo que se ha empezado a decir mucho en Internet, que actualmente estas herramientas están maximizando la productividad de personas con conocimientos sólidos. No están siendo tan efectivas en la primera etapa de la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay mucho más de esto. Me encanta esto de los patrones. Creo que no lo estamos viendo, los patrones para eh, utilizar AI, que haga el first draft, que haya una conversación constante. Esta no, en mi experiencia, esta no es mi favorita. El prompt engineer es real. Esa es una de las cosas que al principio dudaba de qué tan realmente uno tiene que aprender a hablar. Casi, casi para mí es que estás escribiendo lenguaje natural. ¿Qué de complejo hay en escribirle a una IA? Pero la verdad es que hacer un buen prompt es la diferencia entre una alucinación y algo real, efectivo, ¿no? Y lo que en mi experiencia personal, lo que sucede es que mientras más estás hablando con la IA, si en algún punto se empezó a desviar, empieza a tender más hacia allá, empieza a irse más allá y empieza a hacer respuestas todavía menos coherentes. Pero bueno, este punto sí me gusta de mantener una conversación constante con retroalimentación y pedir cosas quizás no tan hazlo todo ahorita, sino vamos a ir casi casi línea por línea, vamos a ir de la mano en esto y eso puede funcionar. Confía, pero verifica. Esto ya me pasó. Ya subí un bug a producción por culpa de una IA, porque no recuerdo el escenario 100%, pero recuerdo muy bien la sensación y era que estaba yo generando código, ¿no? Estaba autocompletando una funcionalidad y estaba yo muy seguro de que no era así. Estaba muy seguro de que lo que había generado yo ya lo había intentado en el pasado y que no había sido así, pero decidí confiar sin verificar. Y en efecto, estaba mal, era un error y pues ya, obviamente lo corregí con lo que yo recordaba, pero sí tengo muy claro esa ocasión y bueno, es un escenario que pasa constantemente que genere cosas que no. Recientemente estaba yo también apoyándome para generar unas pruebas automatizadas y seguía ignorando una S en un método de validación de Rails, el validates uniqueness of, ese validates, esa S seguía olvidándola constantemente. Entonces, es muy importante que no aceptemos tal cual las cosas que está generando, sino que las revisemos. Y eso me lleva a un punto que muy interesante. Me estaba preguntando, según este artículo, el 70% de los desarrolladores utiliza IA. Hay un 30 al 50% de productividad según algunas empresas en ganancia si utilizas IA. Pero me estaba preguntando, hay un 30% que no usa IA y es como desarrollar sin querer usar Stack Overflow. La experiencia, si la pones así sobre la mesa, puedes resultarte muy similar. Al final de cuentas, en Stack Overflow, cuando nosotros buscábamos una duda, ya había código ahí generado, muy similar al que generó una IA.
que podía o no solucionar lo que tú estabas buscando. En la mayoría de los casos, si tú copias y pegas eso en tu código, va a funcionar, sobre todo si sabes dónde pegarlo. La IA tiene la ventaja de que te puede, sobre todo si lo usas en una herramienta integrada como Cursor o como Copilot, te va a decir dónde colocarlo. Algo que en Stack Overflow quizás tú tenías que averiguar, aunque muchas veces los comentarios eran muy claros. Y ese código la mayoría de las ocasiones lo solucionaba. En otras ocasiones no, y en otras ocasiones podía incluso introducir problemas. Lo mismo pasa acá. Si tú no verificas lo que estás pegando con la IA, puedes ocasionar problemas y es un problema potencialmente más importante porque a diferencia de Stack Overflow, donde podías copiar quizás un método y luego tenías que buscar otra cosa para copiar más código, aquí te está constantemente alimentando con código. Y peor aún, si hay un error, luego va a seguir construyendo la generación sobre este error, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho el artículo, está en inglés. Aquí hay otra cosa que me encanta, esto del el retorno del software como un arte casi, casi, como algo así muy de dedicarle tiempo, refinar cosas. Y hay una pregunta en este artículo que me parece muy interesante que dice, ¿por qué si las IAs nos hacen más productivos porque el software no ha mejorado? Porque no hay una sensación a nivel usuario de que el software tiene menos errores. De hecho, los lanzamientos recientes de OpenAI han tenido muchos bugs. Sora, por ejemplo, hay muchos casos de bugs en productos de IAs mismas. Entonces, ¿por qué si hay una ganancia de productividad esto no nos ha hecho mejores? Y tiene que ver quizás un poquito con esto que comenta Gary Tan aquí, ¿no? Ahora el software se puede construir tan rápido que se está perdiendo el arte de construir algo que de verdad tenga calidad de producción, que de verdad tenga calidad para el consumidor final. Esta idea de sentarse y refinar todos los bugs, las imperfecciones que pueda tener el software, en lugar de únicamente concentrarte en que en el happy path, en el camino que todo sale bien, funciona el software, eso es lo que se está perdiendo, ¿no? Y creo que eventualmente una de las teorías es que el, 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 todo este código que se está generando va a requerir este refinamiento, este perfeccionamiento, y ahí es donde potencialmente incrementará la demanda por desarrolladores de software. Se va a crear más software, pero ese software no necesariamente va a tener la calidad necesaria para un escenario donde hay mucho software. Si cualquiera puede crear software, ¿qué es lo que lo va a diferenciar? Potencialmente será el refinamiento. Eso que por ahora un desarrollador de software tiene más capacidad de hacer que una IA misma, ¿no? Y luego hay una parte final que yo siempre comento. Y recientemente subí un video sobre el frontend y cómo había IAs que generaban código. Y había un comentario que decía, pero si las IAs lo pueden hacer a la perfección, ¿de qué sirve esto? ¿No? RIP el frontend, ¿no? Y decía, las IAs pueden hacer a la perfección, ¿qué? ¿Qué es lo que las IAs pueden hacer a la perfección? Generar código. Pero eso no es todo el software. Aquí, por ejemplo, Fred Brooks, lo comenta Gergerly, dice que alrededor del 15 al 20% del desarrollo de software era escribir código, era coding, ¿vale? Y él lo repartía así: un tercio planear, un sexto codear, un cuarto test y un cuarto testear, pero ahora a mano, ¿no? Test, pues quizás aquí podemos decir automatizado, ¿no? Y luego hay una serie de cosas más, pequeños fixes a producción, monitoreo, configurar alertas, el pipeline de subida a producción. Pero gran parte de esto tiene que ver con entender el negocio, ¿no? Entender el negocio, entender qué es lo que una persona no técnica está tratando de buscar en el software, y quien haya desarrollado software cerca de estos stakeholders, de estas personas, de clientes, sabrá que muchas veces parte del trabajo del desarrollo de software es guiar esas ideas hacia algo que se pueda implementar técnicamente, ¿no? Entonces, creo que lo que yo haría para destacar en esta área de inteligencia artificial, una es
quitar un poquito la mentalidad de que estamos combatiendo contra las inteligencias artificiales. La forma en que lo pienso es como decir, un mago no compite con su varita, el mago la usa y la aprovecha. Y en este caso nosotros tenemos que aprovechar esta herramienta. Eso es por un lado. Otra es, y eso creo que es lo que ha generado más resistencia, es quitar esa visión, esa perspectiva de que lo que hacemos es escribir código. Lo que hacemos no es escribir código, lo que hacemos es solucionar problemas de una manera lógica y luego pasarlo a software. La parte en la que se genera el código, las IAs van a seguir mejorando y van a hacerse muy buenas. Eh, pero hay toda una serie de cosas donde nosotros podemos seguir destacando como desarrolladores de software. La parte, por ejemplo, del frontend, siento que se ha visto muy afectada porque la misma industria demandó muchas personas que supieran escribir código y la formación de muchas personas priorizó esta parte, dejando un poquito de lado, porque en ese momento así tenía que ser, otras cosas, ¿no? Como los fundamentos de ciencias de la computación, diseño de sistemas, diseño de código, arquitectura, todas estas otras cosas que creo yo que ahora, si las conoces bien, las maximizas a través de la generación de código. Entonces, cuéntame tú cómo estás utilizando la IA, cuéntame qué piensas de todo esto, piensas que se vienen cosas buenas, cosas malas. Yo la verdad estoy emocionado, este año voy a hacer más software que nunca, ese es mi propósito de 2025. Ya empecé con algunas, de hecho las voy a estar documentando en este canal, por eso hay un canal nuevo, y te voy a estar compartiendo. Para muchas de ellas voy a usar inteligencia artificial y para otras no tanto. Entonces voy a ir compartiéndote mis perspectivas. Gracias, suscríbete, deja un me gusta y de nuevo comenta cuál es tu opinión del tema.